Lucas capítulo 24 que hubo una promesa. Y dice que Jesús dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿De quién fue la promesa? Del Padre. ¿Sobre quién iba a ser enviada esa promesa? Sobre todos nosotros. Dígale al que está a su lado, sobre ti y sobre mí. Y Él les dio una orden, quédense aquí en esta ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y el Señor me está mostrando en este momento que esta parte donde el Señor les dijo a ellos, quédense aquí hasta que seáis investidos del poder de lo alto, es que debe haber una preparación para ejercer el ministerio. Debe haber una llenura del Espíritu Santo para cuando el Señor te haya llenado, tú puedas ejercer el ministerio. No hay ministerio si no hay llenura del Espíritu Santo. De hecho, que lo vemos en Jesús, que cuando Él fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu lo llevó. ¿A dónde lo llevó? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Por quién? Por Satanás. Pero dice que el Espíritu Santo ya lo había llenado. Y luego que él supera la tentación, por cuanto el Espíritu de Dios estaba con él, dice que vino un gran ministerio a ejercerse en la tierra. Fue el ministerio de la reconciliación, fue el ministerio que Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros, que fue reconciliarnos con el Padre. Dile que está a tu lado, cambia esa cara, hermano, sonríe. ¿Cómo es posible que tienes hoy en tus manos, tócale las manos y dile, tienes en tus manos un regalo precioso y tienes una cara? Dígale, míralo a la cara, y tienes una cara. Hermano, esto es para regocijarse. Esto es para saltar de alegría y decir gracias Dios, porque no estoy sola, porque aunque aparentemente pareciera que estamos solos, físicamente no lo estás. Dile que está a tu lado, no estás solo. Dile, tal vez estás sintiendo cosas difíciles, dile, tal vez estás sintiendo cosas terribles. No sé qué la iglesia pueda hoy estar sintiendo, pero yo te quiero decir, aunque estés sintiendo lo que estés sintiendo, la promesa sigue siendo firme. Porque tu vida no se tiene que mover por las emociones, porque tu vida y la mía no se pueden mover por lo que estamos sintiendo, porque tu vida y la mía no se mueve por las circunstancias, tu vida y la mía se mueve por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús no comenzó su ministerio sino hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Dígale que está a su lado, si Jesús lo hizo, yo también. Amén. Si Él lo necesitó, dígale, si Él lo necesitó, bueno, imagínense, nosotros también. Amén. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder ejercer ese llamado que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Nosotros creemos fielmente, mi esposo y yo, que cada una de las personas que están en este lugar tienen un llamado y un ministerio de parte de Dios. Que todos ustedes nacieron con un propósito. Yo voy a invitar próximamente, con el permiso de mi esposo, a Andrea a predicar, porque hermano, yo vi una predicadora en esa niña. Amén. Ella pudo haberse expresado de la manera más coloquial tal vez, pero es la mejor manera para predicar. Ella en este tiempo está recibiendo un llamado de parte de Dios. Por ello va a ser investida del Espíritu Santo para que ese llamado que ella tiene de predicar el Evangelio pueda expandirse con poder. Amén. Pueda tener una base, pueda tener un respaldo, porque se imagina ejercer un llamado, sea cual sea el que usted va a ejercer, y usted no tenga el respaldo del Espíritu Santo, ese llamado va a ir en declive. Y no nada más eso, sino que los ataques van a venir muy fuertes y nos van a tocar y nos van a vencer porque no tenemos el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Entonces dígale que está a su lado, definitivamente necesitamos al Espíritu Santo. Así que Emily, por favor, las hermanas Vera, anótalas ahí para el jueves, el viernes, para el servicio de oración. Por favor, ambas están invitadas desde ahora. Den un aplauso al Señor porque se están levantando los jóvenes del reino. Y a Michelle, que también van a predicar próximamente. Entonces decía que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para ejercer ese llamado que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Cada tarea, oiga bien, cada tarea que usted realice en su vida y en la casa de Dios necesita la llenura del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos saber cuál es el deseo de Dios en cada área de nuestras vidas. A veces es difícil, para la gente es como exageración,
poder preguntarle a Dios, Dios, ¿qué quieres que compre hoy para la comida? Espíritu Santo, guíame y dirígeme. Espíritu Santo, ¿cómo debo de vestirme? ¿Qué quieres hoy que me ponga para ir a tu casa? ¿Qué anhelas tú para mí en este día? Espíritu Santo, haz mi agenda del día de hoy. Aunque yo deseo hacer esto y esto, y tengo esta necesidad, pero yo sé que los propósitos que tú tienes conmigo son verdaderos, son fieles. Dice tu palabra que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para mi vida. Y dice tu palabra que el Espíritu Santo es quien me revela la voluntad del Padre. Entonces, Espíritu Santo, muéstrame el camino. Espíritu Santo, camina conmigo. Espíritu Santo, hazme la agenda. ¿Cuántos están dispuestos a partir de mañana a decirle, Espíritu Santo, escribe mi agenda? Amén. Ya no quiero seguir andando en mis propias opiniones, ya no quiero seguir haciendo en mi fuerza, porque he estado cansado, porque he estado cansada por causa de mi voluntad. Amén. ¿Por qué debemos ser? El tema de hoy se llama ser llenos del Espíritu Santo. No les había dicho, ¿verdad? Ser llenos del Espíritu Santo, y lo basamos en Lucas 24:49 y Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo en el Pentecostés por primera vez, hubo un derramamiento del Espíritu Santo sobre la tierra. ¿Qué sucedió en el Pentecostés? Derramamiento del Espíritu Santo sobre la tierra. Entonces, retomo, en el antiguo pacto era una fiesta de 7 semanas por causa de la cosecha. En el nuevo pacto es una fiesta de celebración por el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Es tan tremendo, hermano. Hoy yo les pudiera contar tantas cosas que he aprendido del Espíritu Santo y que el Señor me dirija, porque estábamos en la adoración y el Señor me traía a mente muchas cosas. Yo decía, dime si me vas a cambiar la palabra, porque qué tremendo es cuando tú haces algo y el Señor te cambia todo. Estoy tratando de guiarme de algunas cosas, pero el Señor me dijo, quiero que le digas al pueblo estas palabras. Diles que yo soy una persona. Dile que yo estoy con ellos y que aunque ellos no me están viendo, yo estoy esperando que ellos abran su boca, me pidan, me busquen, hablen conmigo, me tomen en cuenta para yo hacer la obra que quiero hacer en sus vidas. Amén. Así que dale ese aplauso a él, porque él quiere hacer algo grande en tu vida. Conocer al Espíritu Santo es un reto. Conocer al Espíritu Santo es un acto de fe. Conocer al Espíritu Santo es necesario en nuestra vida. En la mañana yo le decía, Señor, ¿cómo le digo a los hermanos que tú hablas? Porque yo puedo decir, pero que ellos crean, bueno, Señor, aumenta tu fe. Entonces, Él me dijo, testifica. Quiero que testifiques de todo lo que puedas hablar, de cómo yo te he hablado. Durante todas estas semanas pasadas, hemos hablado de muchas cosas. Y haciéndoles un pequeño resumen, empezamos hablando de lo que era el Pentecostés. Luego se habló del poder del Espíritu Santo. Luego se hablaron de los frutos del Espíritu Santo. Y hemos oído hablar mucho de los frutos, pero esta vez fue una motivación a poder desarrollarlos, ¿verdad? Porque sabemos que están, pero dígale que está a su lado. Es tiempo de que ellos se desarrollen en nuestras vidas. Amén. Y esa prédica nos llevó a un indicativo. ¿Qué frutos estoy manifestando en mi vida? ¿Cuáles estoy manifestando al 100%? ¿Cuáles a un muy bajo porcentaje? Y nos hizo reflexionar y nos hizo volver al inicio de todos los tiempos, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Pero no para rezarlos, dígale que está a su lado, no para rezarlos, sino para vivirlos. ¿Amén? Luego conversamos acerca del fuego del Espíritu Santo, y en esa predicación se habló de que ese fuego se apaga, porque todos los fuegos se pueden apagar, pueden menguar, ¿verdad? Bueno, el fuego del Espíritu Santo también puede ser apagado por causa nuestra, por causa de que nosotros dejamos el altar, por causa de que nosotros dejamos de tener esa comunicación con el Espíritu Santo, por causa de que nosotros entristecemos al Espíritu Santo. Luego conversamos, ¿verdad?, la siguiente semana acerca del sello del Espíritu Santo. ¿Cuántos están sellados por el Espíritu Santo? Y mi hermana que predicó en ese momento, ella dijo que nosotros fuimos apartados por causa de ese sello, y ya estamos, ¿verdad?, apartados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos hizo herederos y coherederos con Cristo y nos dio participación en el reino de los cielos. Amén. Entonces yo le dije, Señor, ahora necesitamos saber cómo yo estoy claro de que tú eres una persona, cómo yo defiendo allá afuera, o cómo yo creo
que el Espíritu Santo verdaderamente es una persona. ¿Cómo usted cree, hermano? ¿Por qué usted me pudiera decir en esta mañana que el Espíritu Santo es una persona? ¿Cómo usted me lo sustentaría? ¿Cómo usted diría? Porque se puede entristecer. Porque se puede entristecer. Porque nos habla. Porque nos Porque habla. nos consuela. Porque nos consuela. Porque hay algo sobrenatural que ocurre cuando nosotros hablamos con Él, que no es normal, ¿verdad? Que no es como yo hablar con mi mejor amigo. Aún mi mejor amigo en la tierra no me hace sentir lo que solo Él me hace sentir. Porque la paz que Él da es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no es como la que el mundo da. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, una de las manifestaciones más claras de que Él es Dios y de que Él es una persona tal como el Padre y tal como el Hijo, es que Él habla. Y por eso en esta mañana decía, Señor, celebro de que nos hayas dejado al Espíritu Santo. Celebro de que cuando voy a cometer un error, tú me hablas. Celebro que cuando hay algo oculto que se quiere manifestar en contra nuestra, tú nos hablas. Celebro, Señor, de que cuando estamos en peligro, tú nos guardas. Celebro, Dios, de que tú abras nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestra manera de ser, para nosotros poder cambiar todas aquellas cosas que necesitamos cambiar. Eso es el Pentecostés. Celebrar de que existe alguien que aunque no lo vemos, lo podemos sentir y lo podemos oír. Amén. Dígale que está a su lado, el Espíritu Santo, lo puedes oír. Y yo les puedo decir muchas cosas muy lindas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un fiel amigo. Él no le va a decir a nadie nada que tú no necesites que se lo diga a nadie. Él no te va a dejar nunca avergonzado. Él es guardador, porque Él es nuestro fiel amigo. Amén. Él es nuestro paracleto. ¿Qué es un paracleto? Es un abogado, es un intercesor, ¿verdad? Es alguien que va ante el Padre para interceder por nosotros, y dice que lo hace con gemidos indecibles. Es decir, yo no puedo descifrar, ¿verdad? Yo no puedo entender todo lo que Él está pidiendo, pero todo lo que Él está pidiendo para mí es necesario porque Él lo conoce todas las cosas. Amén. Él es nuestro consolador. ¿Sabe que el Espíritu Santo es el maestro que nos enseña todas las cosas? Y les cuento como primer testimonio. En estos días conversaba con mi esposo. Él no es de mucho soñar, pero cuando sueña, a veces hay cosas que el Señor le muestra. Y me dijo, Mari, ¿sabes que tuve un sueño? Y yo le dije, ¿qué soñaste? Y él me dijo, soñé que una persona que conocemos, que tenemos en común, que conocemos que practica la santería, había llegado en el espíritu de noche a nuestra casa y había abierto la puerta y había agarrado un cuchillo y lo había rajado en toda esta parte. Y él no se acuerda más de qué era el sueño. Y yo empecé a preguntarle al Señor, ¿qué es esto, Espíritu Santo? ¿Qué significa esto? Sin antes Él haberme respondido, yo me puse a orar y a quebrantar todas esas cosas. Y empecé a atar todas esas cosas, a quebrantar y a cumplir mi casa, todo esto. Y hoy en la mañana sigo orando, y cuando estoy orando, ¿sabes que yo soy de las que oro y despierto a todo el mundo? Lamentablemente tengo ese defecto, pero yo camino en mi casa, de la cocina al baño, del baño para allá, me muevo entre los niños, no sé qué, y estoy en eso. Y cuando estoy caminando de la sala a la cocina, siento que me paran y me dicen, detente, te quiero decir algo. El sueño que tu esposo tuvo fue un sueño enviado por las tinieblas para sacar su corazón, para poner un corazón que no sea conforme al mío y para que él se enferme de la tensión. Y yo le dije, inmediatamente me acordé que el día domingo pasado a mi esposo se le subió la tensión muy alta, nunca había sucedido. Y yo dije, Señor, definitivamente eres tú quien me está hablando. Señor, eres tú, Espíritu Santo, gracias porque nos habla. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Me dice, bueno, tienes que orar, pero no nada más eso, usted va a agarrar y va a ungir a su esposo. Y yo le digo, ¿cómo hago eso? Si él es el pastor, ¿cómo es que yo voy a orar por él? Y entonces el Señor me dice, agarre que usted tiene la autoridad. Y oré, hermano, lo desperté. Yo quería ir como una niña al cuarto y decirle, Eduardo, el Señor me habló. Pero él estaba tan dormido que no me iba a entender nada. Y mi esposo es de los que él tiene que pasar como media hora para despertarse. Entonces, si yo le decía aquella cosa, iba a decir, bueno, ¿cómo está loca? ¿Qué está pasando aquí? Entonces yo agarré, sabiamente, lo desperté con suavidad y le dije, Dios me mostró algo. Tengo que orar por ti. Él no sabe, pero yo oraba por él cuando dormía. Y lo tocaba, y oraba, y le ministraba. Y tal vez no sé si se ha dado cuenta, pero esta vez tenía que ser consciente.
y yo le oré en su pecho, en su corazón, le ministré con aceite ungido, quebranté todo eso y yo le di gracias al Espíritu Santo, porque yo sé que el corazón que enviaron para mi esposo no es el corazón que hoy está en su pecho. El corazón que mi esposo tiene hoy es el corazón que Dios quiere que tenga para ejercer el ministerio, para ser un buen esposo, para ser un buen padre, para ser un buen pastor, para ser un buen hijo, para ser un buen hombre. Porque Dios muestra todas y cada una de las cosas para percibirnos y quebrantar toda obra de la mano. ¿Cómo no celebrar que tenemos al Espíritu Santo? ¿Cómo no celebrar que no estamos solos? ¿Cómo no celebrar que hay alguien que nos alerta? Dígale al que está a su lado, el Espíritu Santo nos habla. Amén. Él nos enseña todas las cosas antes de que sucedan. Él nos advierte, Él nos muestra a través de sueños. Y algo importantísimo que quiero enseñarles hoy es que necesitamos vivir en el Espíritu. Vivir sacrificando nuestra carne. ¿Cuánto tiempo tenemos sin hacer un ayuno? ¿Cuánto tiempo después que Dios nos respondió las peticiones, orábamos, ayunábamos, vigilábamos, permanecíamos en la casa del Padre, pero me olvidé después de que Dios respondió esa petición? Entonces es tiempo de volvernos a los nuevos o a los primeros tiempos antiguos, al primer amor. Es tiempo de volvernos al ayuno, es tiempo de volvernos a la oración, es tiempo de hacer una disciplina de lectura de la palabra. Ayer alguien me comentaba y me decía, ¿sabías tú que los musulmanes son los que tienen mezquita, verdad? Acláreme eso, sí, ¿verdad? Que los musulmanes son muy poderosos económicamente porque ellos leen la Torá 3 veces al día. Y yo me quedé así sorprendida. Y me dice, ¿y sabes qué? La Biblia dice que Dios bendice, ¿verdad? Y prospera al que medita de día y de noche. Ellos tomaron ese ejemplo de Daniel. ¿Se acuerdan que Daniel oraba cuántas veces al día? 3 veces al día. ¿Y Daniel fue prosperado? ¿Sí o no? ¿Daniel era pobre en el reino de Babilonia? No, ¿verdad? Daniel era un hombre bendecido, un hombre prosperado en todo lo que hacía, porque sinónimo de prosperidad no es esto, hermano. Sinónimo de prosperidad es que aunque tú tengas esto que tienes, sea mucho o sea poco, sea bendecido, sea multiplicado, alcance para dar a otro, alcance para suplir tus necesidades. Porque aquí lo vemos a diario. Todo el dinero que usted siembra en esta casa, en esas arcas, es bendecido. Amén. Hermanos, no tenemos muchos miembros en nuestra iglesia por los momentos, pero hemos logrado pagar cada una de las cosas en las cuales nos hemos comprometido. Tenemos 2 casas propias, tenemos un terreno que yo sé que el Señor se ha glorificado en nuestras vidas, porque la bendición de Dios no es la que añade tristeza alguna, sino que hay multiplicación. Cuando Jesús levantó los panes y los peces, eran algunos panes y eran algunos peces, y dice que alzó su mirada al cielo y dijo, Padre, gracias, y bendijo esos alimentos. ¿Y qué ocurrió? Una multiplicación. ¿Cuántos eran? ¿Eran muchos? No, eran muy pocos para la multitud que tenía que alimentar. Y la bendición es tal que no dio para alimentar a los 5,000, sino que dio para sobrar aún más. Dígale al que está a su lado, lo que tienes en tu mano será tan bendecido en el nombre de Jesús que sobrará para que des a otros. Amén. Yo declaro que todos los que tienen emprendimiento en esta hora reciben una visitación del Espíritu Santo de Dios para que usted ahora le sobreabunde, para que nunca más le falte la materia prima, para que reciba la ganancia y usted pueda traer al tesoro de Dios todo aquello que el Señor disponga en su corazón. Amén. Entonces, el Espíritu Santo nos muestra todas las cosas, el Espíritu Santo nos guía. Dígale al que está a su lado, Él te guía, Él te instruye. ¿Sabía que el Espíritu Santo traza el camino por donde vamos a pasar? Pero quiero decirle algo. Tal vez alguien te diga, si usted viene a alguien ahorita y te dice, ¿dónde quedan los bomberos de la casa? ¿Usted qué le diría? Quedan allá, sales por aquí, a mano derecha, allí están los bomberos. Le trazamos el camino. La diferencia entre nosotros y el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos traza el camino, pero no nos deja solos en el camino. Él va con nosotros hasta llegar a Puerto Seguro. Amén. Y se queda con nosotros para seguir viviendo esta fiesta de Pentecostés. Amén. Una de las cosas que tenemos que preguntarnos o recordar hoy, ¿cómo conocí al Espíritu Santo?
¿He conocido alguna vez al Espíritu Santo? Ya que sé que es una persona, en verdad tuve un encuentro con Él. Cuando yo era niña, aproximadamente a la edad de 11 años, yo me congregaba en una iglesia y había una hermanita. Usted sabe que siempre hay alguien que a uno lo motiva, que a uno lo impacta, que a uno no se le sale de la mente. Esa hermanita me motivaba a que yo orara en lenguas. ¿Cuántos han escuchado que el orar en lenguas es una señal de la manifestación y de la llenura del Espíritu Santo? Porque en Hechos capítulo 2 dice que vino el poder sobre los 120 y ¿qué pasó con ellos? Hablaron nuevas lenguas. Amén. Bueno, esta hermanita se puso tan insistente y tan, cuando una persona se pone intensa, pero intensa en el sentido de que me decía, hermana, cada vez que me decía, tenía yo 11 años, hermano, cada vez que me veía me decía, hermana, si usted no habla en lenguas y llega a venir el Señor Jesús ahorita, usted se va a quedar y usted no va a ir con el Señor. Yo quiero hoy decirte que mi corazón todo el tiempo estaba, Dios, yo quiero hablar en lengua porque yo no me quiero quedar. Y en la iglesia donde me congregaba, el pastor siempre decía, Cristo viene ya, Cristo viene ya, y Cristo viene ya, y yo no hablo en lenguas, y Señor, yo necesito tu llenura. Pero entendí con el pasar del tiempo y con el crecimiento en el Señor que no era así, que yo fui sellada con el Espíritu Santo y que habían cosas que se iban a manifestar en su tiempo, pero que debía haber un anhelo en mi corazón. Como no conocemos mucho de lo que es hablar en lengua, entonces yo le dije, bueno, Señor, yo quiero conocer, y empecé a estudiar de las lenguas y de los dones del Señor, pero nada sucedía. Dígale que está a su lado, a veces nada sucede. Entonces dije, bueno, Señor, yo quiero orar en lengua. Por favor, Dios, ayúdame, yo quiero aprender a hablar en lengua, pero resulta que eso no es algo que se aprende, que eso es algo que llegó y llegó para quedarse. Amén. Pasaron los años y a la edad de 18, 19 años empecé a asistir a los retiros espirituales, y en los retiros espirituales había una conferencia que se llamaba Llenura del Espíritu Santo. Hermano, si usted no salía de ahí hablando en lengua, usted estaba frito, ¿yo? Porque era juro que usted tenía que hablar en lengua. Y yo decía, wow, Señor, ayúdame, o es que yo no tengo fe, o es que yo no lo anhelo, o qué es lo que está pasando en mi vida que yo no logro hablar en lengua. Todavía no me había casado, cuando yo me acuerdo, claro, que en la habitación donde yo dormía había un baño. Y en ese baño yo me sentaba a meditar en el Espíritu Santo. Y yo me sentaba, hermano, para donde yo iba, lo que yo hiciera, yo le decía, Espíritu Santo, lléname de tu lengua. Espíritu Santo, bautízame. Yo lo anhelo, yo lo anhelo. Hermano, pasaron años y yo pidiéndole al Espíritu Santo. Pero el Señor me dijo, no quiero que desmayes en esa petición. Y yo quiero decirte, empieza a pedirle al Espíritu Santo, quiero hablar en lengua, pero no desmayes, porque yo desmayaba. Yo decía, no llegó, y me desanimaba. Yo decía, ay, Señor, tengo años, desde los 11 años, pidiéndote que por favor me bautices con el Espíritu Santo, con esas lenguas que tú dices en tu palabra, y nada sucede. Un día nos fuimos a un campamento de jóvenes, todavía estaba soltera, y vinieron, recuerdo, unos pastores de Caracas, muy usados por el Señor. Y era un campamento de jóvenes y yo era una líder de servicio. Los líderes de servicio éramos los que hacíamos la comida, los que limpiábamos los cuartos, ayudábamos a ministrar a los predicadores y todo eso. Y entonces, hermano, en esa conferencia yo no serví de nada. Yo lo que hice fue bataquearme en ese piso, me bataqueó el Espíritu Santo y me dijo, hoy es el día. Hermano, y no fue que me revolqué ni nada, sino que me tiré a llorar. Yo no puedo explicar lo que yo sentí ese día. Yo no sé cómo describirlo, pero había tanto poder de Dios que yo no me podía parar de ese lugar. Y el pastor que estaba ministrando se acerca y me dice estas palabras. Me dice, ¿por qué dudas? Y en el momento, antes de que él me preguntara de por qué dudaba, yo estaba diciendo, ¿por qué no me bautizas en lenguas? Y en mi mente, óigame bien, en mi mente, aparte de que yo estaba, ¿sabe que la mente a veces es multifacética? Usted puede pensar y puede llegar a otras cosas, y todas estas cosas. Bueno, en mi mente yo pensaba eso, era mi pensamiento humano. Pero llegaba a otra cosa en mi mente, que eran lenguas, idiomas, que yo no entendía. Pero yo no me atrevía a sacarlas de mi boca, porque tenía miedo y porque tenía falta de fe. Y cuando el pastor se acerca a mí y me dice, ¿por qué dudas? ¿Quién le dijo a él lo que a mí me estaba sucediendo? ¿Quién le dijo a él lo que yo estaba escuchando en mi oído? Y me dijo estas palabras, lo que estás percibiendo en tu mente, esas son las lenguas que el Señor tiene para ti. Así que háblalas
y declárala porque el Señor te está llenando. Hermano, yo hablaba pero con miedo, yo hablaba pero como temblando, yo decía, porque antes era muy incrédula, era muy débil en la fe, pero le doy gloria al Espíritu Santo que me hizo crecer en la fe y entender que era Él, que no era mi mente, que no era mi yo, que no era mi carne, porque habían pasado muchos años yo anhelándolo. Y ese día el Señor me visitó. Dígale al que está a su lado, hoy es el día en que Él te va a visitar. Hoy es el día, dile, en que Él quiere que lo anheles, que Él quiere que le pidas. Amén. ¿Sabe que ellos, las lenguas no es que si yo no las tengo y llega Cristo, yo me voy a quedar? No, hermano, porque ya usted fue sellado por el Espíritu Santo. El don de lenguas o el repartimiento de lenguas es una de las señales. Es una de las señales. Yo conozco gente que ha sido llena del Espíritu Santo y no habla en otras lenguas, pero el Señor los usa en otros dones, el Señor los usa de otra manera, pero con eso no quiero decir que usted no va a anhelarlo, porque la Biblia dice anhelar todos los dones, procurarlos todos. Amén. Amén. Entonces, entendí ese día que la verdad era que necesitaba hablar en lenguas. Entendí que era necesario. ¿Por qué es necesaria las lenguas? Les explico. Es un lenguaje angelical, es un lenguaje sobrenatural, es un lenguaje de Dios que puede manifestarse en diversos idiomas naturales, ¿verdad? Pero que cuando yo lo hablo, aunque yo no los estoy entendiendo, me edifico, diga conmigo, me edifico a mí mismo. Por eso es que Pablo dice, ¿verdad? Y llama la atención a que cuando lo hagamos, si no lo sabemos interpretar, no lo hagamos en público, sino que apartados para que el Espíritu de Dios nos edifique. Amén. Pero sí hay momentos en que el Espíritu Santo nos toma, ¿verdad? Y donde nosotros sin planificación, Él nos permite hablar en lengua para la edificación de nosotros mismos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué podemos decir del Espíritu Santo? Diga conmigo, es una persona. Es una persona. ¿Por qué necesito ser lleno del Espíritu Santo? Dígale que está a su lado, necesito ser continuamente. Dígale siempre lleno del Espíritu Santo. Número 1, porque entre más servimos, más damos de nosotros mismos. Si usted le sirve a alguien, usted está dando de lo que usted es. Y su vasija se está vaciando, ¿verdad? Y usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe que si usted da, ¿qué va a suceder? Se vació. ¿Y si se vació, qué pasó? Se apaga esa pasión. Y usted va a decir, hermano, ¿por qué a veces voy a la iglesia y no quiero orar? Hermano, ¿por qué a veces no quiero leer la palabra? Hermano, ¿por qué estoy en la iglesia y estoy en otro mundo? Hermano, ¿por qué estoy en la iglesia y mi vida y mi corazón no está allí, aunque mi cuerpo está allí? Dígale que está a su lado, muévete, sonríete, anímate, porque hoy necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Número 2, cuando usted ora y hace guerra espiritual, se está vaciando y necesita ser lleno del Espíritu Santo. Cuando hacemos guerra espiritual, cuando intercedemos, nos vaciamos. Número 3, cuando recibimos una llenura fresca del Espíritu, Él renueva nuestra fuerza. Somos llenos con su poder y podemos seguir peleando la buena batalla por la cual hemos sido llamados. Amén. Gloria a Dios. Amén. En su vida espiritual, cuando usted no es lleno, eventualmente quedarán vacíos. Todo se vuelve mecánico, una vida de oración mecánica. Cómo sirve, cómo adora, cómo se estanca su vida. ¿Alguna vez ustedes, sean sinceros, han venido a la iglesia y no saben ya ni cómo orar? Y necesitan como una renovación en la oración. ¿No les pasa? Porque a veces nos aprendemos los capítulos de la palabra y estamos orando o estamos intercediendo y lo citamos, pero nada sucede. Porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos esa frescura, ese renovar que solamente Él nos puede dar. Amén. Amén. ¿Por qué el Espíritu Santo es una persona? Es la pregunta de hoy. ¿Por qué Él es una persona? Número 1, porque Él nos enseña y nos educa. Dígale al que está a su lado, es el Espíritu Santo que te va a enseñar la decisión que debes de tomar en tu vida. Vea esto. Usted puede venir a una consejería pastoral. Usted puede pedirle un consejo a un hermano, un amigo, a un líder,
a un padre, a una madre. Pero hay alguien que le va a dar la decisión correcta para su vida. Y diga el que está a su lado, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede usar a su pastor, a su líder, a su hermano, a su amigo, a su vecino, a sus padres. Pero quiere que le diga algo, el consejo se lo va a ratificar o se lo va a confirmar a través de su relación con usted. Usted no puede convertirse en un cristiano que viene a la iglesia a recibir un consejo de sus pastores o de cualquier hermano y ir corriendo a hacer lo que ellos dicen, porque usted se haría dependiente de un hombre. Usted tiene que ser dependiente del Espíritu Santo de Dios. Así que dígale al que está a su lado, más que un consejo pastoral, más que un consejo de mi mejor amigo, más que un consejo de un buen líder, yo necesito el consejo del Espíritu Santo de Dios. Entonces Él nos enseña, y usted va a anotar la cita bíblica porque por causa de la hora no se las voy a poder leer. Enseña el Espíritu Santo en Juan 2:27 y Juan 14:16. Él nos enseña. Juan 2:27 y Juan 14:16. Número 2. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Quién me guió en la mañana cuando estaba orando por mi esposo? ¿Cómo vino ese pensamiento? Yo no estaba pensando en eso, yo estaba orando. Y ya en ese momento, cuando él me dijo lo de mi esposo, yo no estaba orando por mi familia, yo estaba orando por la iglesia. Al Señor no se le escapa nada. Dígale que está a su lado, tranquilo, tranquila, que el Señor está a fiel cuidado de ti. Dígale, y si tú hablas, a ver, José y Valentina, háblense, y si tú hablas, porque tú le vas a ministrar, vamos, si tú hablas con el Espíritu Santo de Dios, Él te va a hablar, Él te va a responder. Porque quieren que le diga algo, a veces el Espíritu Santo no es como somos a veces nosotros, que a veces nos hablan y nosotros no queremos responder. ¿Cuántos a veces estamos molestos y no queremos decir nada? Alce la mano, a ver, solamente yo lucho con eso, oye, algunos que otros hermanos. Gloria a Dios por eso. A veces no queremos que nos digan nada. Las mamás estresadas, cargadas, el trabajo, los chamos de la casa, el quehacer de la casa, y llegamos y decimos, hoy no me digan nada. Pero el Espíritu Santo, la buena noticia, nunca te va a decir eso. Siempre te va a decir, ven hijo, dime todo lo que tengas que decirme. Amén. Número 3, Él nos habla. Gálatas 4:6. Hay una historia en el libro de los Hechos, hablando de la característica del hablar del Espíritu Santo, que dice que los apóstoles estaban en un lugar, y estaban Anías, y estaba Pablo, y era en el tiempo de la conversión de Pablo, y Dios le ministra a uno de ellos que vayan y unjan a Saulo, que lo aparten para la obra del reino de los cielos. ¿Quién le habló a esos apóstoles? ¿Quién le habló a ese hermano? ¿Quién le habló a ese cristiano? Dígale que está a su lado, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchas historias en la palabra, y se están escribiendo tus historias y mis historias, de cuando Él nos ha hablado. Y yo creo que va a haber un día un libro en la palabra donde hablará de aquellos cristianos de este tiempo de la gracia que tuvieron encuentro con el Espíritu Santo, de cómo oían la voz del Espíritu Santo, de cómo eran guiados por el Espíritu Santo y cómo entendían que el Espíritu Santo era una persona tal como el Padre y el Hijo. Amén. Número 4, el Espíritu Santo guía por el camino por donde debemos andar. Hechos 10:19. El Espíritu Santo nos guía por el camino donde debemos andar. Hechos 10:19. Escuche esto. Mientras Pedro pensaba en la visión que estaba teniendo, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Imagínense esa historia. Pedro estaba en el tejado, teniendo una visión y revelación en el Espíritu. Y a su casa, o en la casa donde él estaba, llegaron 3 hombres, ¿verdad? Y viene el Espíritu Santo y le habla, Pedro, alístate, ya terminó la visión, estoy parafraseando, ven, sal, que hay 3 hombres que te buscan. Necesitamos llegar a ese nivel, hermanos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos hable. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele. Que sea tan natural en nosotros hablar con Él, como decirle, Espíritu Santo, gracias por este día. Espíritu Santo, buenos días. Espíritu Santo, camina conmigo. Espíritu Santo, guíame a todo conocimiento y a toda verdad. Yo hace poco les contaba un testimonio que tuve un día cuando estaba pidiendo mi traslado, y estaba ya cansada de pedir el traslado, y el Señor me dijo esa mañana, sal y anda a la zona educativa.
Y cuando oré en el camino, iba hablando con el Espíritu Santo y le dije, Espíritu Santo, por favor, guía mis pasos, acompáñame, sé tú trazando el camino por donde debo ir. Hermanos, y me encontré, no me acuerdo si me había puesto de acuerdo con el hermano Samuel y la hermana Yulce. Yo sé que yo llegué a su carro, ya ahorita no me acuerdo cómo, siempre llego a veces a su carro. Entonces ellos me llevaron y me preguntan, pastora, ¿para dónde usted va? Y yo le dije, yo voy a la zona educativa porque tengo que hacer unos papeles, y les conté todo. Y me dice, ¿por qué usted va para allá? ¿Por qué no llamamos a la tía de mi hermana Yulce, que era la jefa mía? Y yo no sabía, hermano, que era mi jefa. Y entonces yo dije, gloria a Dios. Ellos empezaron a insistirme, pero Samuel me insistía tanto que yo decía, Dios mío, ¿será que voy? Y ya íbamos por los tribunales. Y él se iba a devolver para la cruz porque la llaman. Y ella dice, estoy en la cruz. Y yo digo, Dios mío, pero si yo salí para la zona educativa, es en la zona. A mí me dijeron que era en la zona que yo iba a gestionar mi cambio. Que no se me ocurriera ir a ningún lado porque era impersonal que yo tenía que ir. Yo, Dios mío. Y ahora Samuel me dice, me da pena. Samuel lo pensé que me da pena decirle que no. Concha, le voy a tener que echarme la chicha. Señor, ¿tendré efectivo para devolverme? Yo creo que él me dio efectivo para devolverme. Porque yo dije, si esto no funciona por donde Samuel me está diciendo, me tengo que devolver a la zona. Pero, ¿saben? El Espíritu Santo estaba conmigo. Amén. Y los usó a ellos. Y me llevaron de así, vean, un de repente y aparecí en la cruz de la paloma. En una escuela, bajo un poco de árboles, y yo decía, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Y el Señor me decía, tranquila, espera a la profesora. Y esperé a la profesora. Y cuando la profesora llegó, me dice, yo le digo, profesora, yo soy amiga de Yulce, Samuel, no sé qué, tal. Yo no le quise decir que yo era su pastora, que yo era cristiana, nada de eso, porque a mí no me gusta identificarme así. A mí me gusta que me conozcan por mi fruto. Y ella me dice, muchacha, ¿quién eres tú? Y yo le digo, Maricruz Bonilla. Y entonces me dice, hija, ¿pero quién eres tú? Todo el mundo pide un cambio para ti, todo el mundo te conoce, me tienen hasta aquí con ese bendito cambio. Y yo, ella riéndose, echándome broma, pero me dice así, yo me quedé así, ay Dios, seguro que la fastidiaron demasiado por mí, dije yo, ¿no? Dentro de mí. Me dijo, llamó a la supervisora y me dijo, ven acá, mija, hazle el cambio a esta mujer, que tiene años detrás de mí, todo el mundo, no todo el mundo la conoce, hágale ya el cambio a la profesora. Yo me quedé así y me acordé, yo dije, el Espíritu Santo usó a Samuel para que me trasladara porque me interpuso de guía para acá, no es para la zona. Estábamos en la Juncal, literalmente dejamos a Yulce en los tribunales. Gloria a Dios que ya están aquí, para que testifiquen. Y hermano, fue así, plum, de repente apareció en la cruz. Cuando tu vida está enmarcada por la dirección del Espíritu Santo, lo que estás buscando tal vez no es donde tú lo estás buscando, es donde el Espíritu Santo de Dios te va a llevar para que lo recibas. Y hoy quiero testificar que ese traslado no se quedó allí, sino que hoy trabajo directamente para la tía de Yulce. Hoy trabajo directamente para uno de los supervisores más altos de la zona educativa. ¿Sabe por qué? Porque era lo que Dios tenía destinado para mí. Es decir, ¿qué les quiero explicar con esto? Que no era lo que yo estaba buscando tampoco. Era más allá la bendición que Dios estaba buscando. Y esta bendición consta de que aún que no la estaba buscando, consta de que trabajo desde mi casa, hermano. Gloria a Dios. ¿Quién trabaja ahorita desde su casa? Pocos. Y de verdad que les digo, me quité una carga enorme. No me la quité yo, me la quitó el Espíritu Santo. Porque Él solo sabe. Solo el Espíritu Santo sabe todo lo que yo caminaba cuando tenía que pararme a las 5 de la mañana, atender a mis hijos, llevarlos a un colegio, dejar un desayuno listo, dejar un almuerzo listo, irme a una escuela, regresar a las 12, medio comer y venirme a estar aquí a la 1:30 porque trabajaba aquí todas las tardes a la 1:30. Ya no tenía fuerzas. Llega un punto en nuestras vidas donde se agotan las fuerzas, pero yo quiero decirte algo, tu necesidad la conoce el Espíritu Santo. Él me sorprendió con ese regalo. Y aunque se trabaja, sí, pero hay días muy buenos donde estamos tranquilos y aliviados y puedo servirle más al Señor gracias a esa bendición. Amén. Entonces dígale que está a su lado, el Espíritu Santo te guía por el camino donde debes andar. Número 5, Él señala las tareas que debes hacer. Efesios 4:11. Él señala las tareas que debes hacer. Efesios 4:11 habla de que Él nos llama para el ministerio y nos habla de que a unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros pastores. Efesios 4:11.
Dice así. Y el mismo, están hablando del Espíritu Santo, y él mismo, usted puede leer desde el 7 en su casa, Efesios 4, voy a leerles el 11, pero usted puede leer desde el 7 para que verifique que es el Espíritu Santo quien está hablando de él. Y están hablando de él. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Dígale al que está a su lado, el Señor tiene un ministerio para ti, pero Él necesita que tú seas revestido del poder de lo alto, amén, para que puedas ejercer, como lo hizo Jesús, el ministerio por el cual fuiste llamado. Si yo sé, ya me están haciendo señas de la hora. Pero hay cosas que necesito decirles, hermanos, porque hoy es el día del Señor. Hoy es el Pentecostés. Amén. Y cuando pasé aquí a las 12 y algo, necesito que me den tiempo para terminar de hablarles lo que el Señor me está hablando. ¿Me lo permite? Amén. Amén. Alza la mano de que se tiene que ir. ¿Quién se tiene que ir? Si estoy abusando de su tiempo, perdón. Pídale al Espíritu Santo. Amén. Entonces, quiero decirles esto del Señor que el Señor me está ministrando. Vea, mi esposo y yo tenemos como visión que usted desarrolle su ministerio dentro del ministerio, bajo nuestra cobertura. Nosotros no anhelamos que usted se quede sentado toda la vida. Nosotros anhelamos que usted surja del poder del Espíritu Santo y crezca con el ministerio que Dios ha impartido en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos miedo a que usted se levante aquí y usted predique mejor que lo que hacemos nosotros, porque lo que hacemos nosotros lo hacemos por el poder del Espíritu Santo. Lo que hará usted lo hará por el poder del Espíritu Santo. Vemos a un Pedro, vemos a un Pablo, vemos a un Juan, vemos a muchos apóstoles que después de que Jesús resucitó y el Espíritu de Dios descendió sobre ellos, los vemos haciendo mayores cosas que las que Jesús hizo. Dice que se convertían las personas que escuchaban, más de 3,000 en el primer discurso. El Señor te quiere usar. El Señor te quiere llenar, el Señor te quiere ver crecer, pero existe algo que debe ocurrir en tu vida, que es una llenura del Espíritu Santo. Yo estoy plenamente convencida que el propósito de este Pentecostés era que usted y yo fuésemos llenos del Espíritu Santo, para que todo lo que estaba torcido en nuestras vidas sea enderezado por el poder de su palabra. Porque tenemos que ser humildes y reconocer que a veces luchamos con cosas que necesitamos cambiar. Amén. Les muestro o les hablo con mi testimonio. Hermano, usted sabe, a veces lucho con el Señor. Un día le dije al Señor estas palabras: ¿me vas a mandar a mí a esa casa a pedir perdón? ¿Me vas a mandar a mí a humillarme, Señor, otra vez yo, si esa persona fue la que falló? Hermano, literal estaba en mi baño, en mi cuarto, hablándole al Señor y diciéndole: yo no voy a ir. Y el Señor me habló en el libro de los Salmos capítulo 51, cuando me dijo que las rebeliones que tenemos en nuestras vidas se hacen manifiestas. Y yo le dije: bueno, el Señor, ese día se hizo manifiesto la rebelión que había en mi corazón. Porque si tú me estás mandando a tener un acto de amor con la persona que me hizo daño, yo tengo que ir aunque a mí no me guste. Yo no tengo por qué estar objetando, yo no tengo por qué estar poniendo excusas, yo tengo que simplemente ser obediente. Pero es cierto que es difícil, que después que alguien te hizo daño, te irrespetó, te humilló, te faltó el respeto, te dijo prácticamente estúpido en tu cara, ¿verdad? Y perdónenme la palabra que estoy usando porque no me gusta usarlo, pero a veces uno se siente que tiene un cartel aquí que le dice: eres esto, eres lo otro, por la actitud que toma la otra persona. El Señor me dijo: pues ahora quiero que vayas a su casa. Y yo estaba hinchada con el Señor en mi cuarto, y Él me dijo: para tú ser llena del Espíritu Santo, tú necesitas derribar tu carne. ¿Y desde cuánto tiempo tienes que no derribas tu carne? ¿Y cuánto tiempo tienes que no ayunas? ¿Y cuánto tiempo tienes? Y el Señor empezó a sacarme todo lo que tenía tiempo que no sirve. Dígale que está a su lado: es necesario morir a la carne. Y usted sabe, hermano, cuando yo escuché la voz del Señor, yo le dije: Señor, perdóname, pero no quiero ir, ¿sabe? Igual no quiero ir, pero sabe que yo voy a ir. Agarré, hermano, me puse una pantufla, rápidamente me vestí y me fui a la casa de la persona. Y ¿sabe? Cuando iba caminando a la casa de la persona, sentía que dentro de mí salía un peso. Y usted se siente así como liviano.
como que en otro nivel, así me sentía yo, porque sentía que estaban viendo mi orgullo, a mi yo, a mi vanagloria. Y el Señor, luego que regresé a casa, me dijo, todo mi espalda, Maricruz, quiero decirte, toda mi espalda no era una espalda. Mi piel estaba rasgada. Te estoy hablando de que no había parecer en mí. ¿Y sabes por qué lo hice? Para que tú fueras humilde, para que tú seas una mujer perdonadora, para que tú tengas un corazón dispuesto a perdonar aún a los que te hacen daño, para que tú te dejes moldear por mí. Y esto se los hago en votación, hermanos, porque es necesario que para que haya una llenura del Espíritu Santo, nosotros tengamos un corazón dispuesto a ser transformado por lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Porque yo sé que no es fácil. Morir al orgullo, morir al yo que nosotros estamos sintiendo no es fácil. Un día también el Señor me dijo, tuve un problema laboral y mi jefa me dijo, pero es que tú ni siquiera por el grupo haces esto, ni siquiera pones una manito, no respondes nada. Y yo decía dentro de mí, después de todo lo que me hiciste, después de todo lo que me humillaste, después de todo lo que hiciste contra mí, entonces tú quieres que yo te ponga una manito. Y fui al Señor y dije, Señor, ¿viste lo que quiere mi jefa? Mi jefa quiere que yo le ponga la manito. Y el Señor, ¿te sabe lo que me dijo? Ponle la manito. ¡Qué tremendo! Y me volteé y dije, también quieres que le ponga la manito. ¿Y sabe lo que hice, hermano? Me tiré del piso a llorar. Le dije, no puedo poner la manito, porque no me lo permito. Porque entonces uno empieza, Satanás empieza a hablar. Es tu moral, es tu valor, es tu orgullo. Ella fue la que falló. Ella fue la que hizo, ella fue, y Satanás entonces empiezas a engrosar y empezó a decir, sí Señor, pero porque yo, y el Señor me dijo, te he dado una orden, ponle la manita, porque esa es tu autoridad, porque usted se tiene que sujetar, porque literalmente una vez me tuve que sujetar así, pedí unas llaves y me hizo un gesto que era como que yo estaba fastidiándola por pedirle las llaves, ya habíamos tenido la situación del trabajo, y respiré y esa mujer iba delante de mí con una situación de altivez y yo decía, Dios, ayúdame, y caminaba detrás de ella, respiraba profundo, cuenta 3, Maricruz, 1, 2, 3, otra vez 1, 2, 3, contaba hasta 3, hasta que me entregaba las llaves, me hacía esperar, o sea, una cantidad de cosas, hermanos. Lo que les quiero contar con esto es que cuando me tocó poner la manito, le dije al Señor que no le iba a poner, pero Él me dio una orden. Pasaron semanas y empezaron a mandar información por el grupo. Yo decía, esta es la primera, esta es la que viene la vencida, Señor, en la próxima la pongo, en la próxima te lo prometo. Hermano, pasaron como tres oportunidades para poner la manito. Yo confieso mi pecado, porque yo no puedo ser orgullosa. Y sabe, hasta que dije, voy a poner la manito, cerré los ojos y mandé el sticker, puse la manito. Y yo, gloria al Señor, porque avergüenzo a Satanás, porque no hay orgullo que se tiene que poner en mi vida. Cuando me tocó salir de ese colegio, salí por la puerta grande. Le doy la gloria al Señor por eso. Porque, ¿saben? Nadie hoy puede decir en mi antiguo lugar de trabajo que yo soy orgullosa, que yo soy rencorosa, que yo soy de mal carácter, que yo esto, que yo lo otro. Porque, ¿saben? Cada vez que hacía algo malo, el Señor me reprendía y tenía que pedir perdón. O tenía que sujetarlo, o tenía que hacer. Hermano, dígale al que está a su lado, si tiene que poner la manito, ¡pum! Pero derrote el orgullo. Amén. Derrote el rencor, derrote todo aquello. ¿Sabe quién nos enseña esa tarea? El Espíritu Santo. Porque por causa de tu ministerio van a venir pruebas. Por causa de tu llamado van a venir circunstancias. Por causa del propósito con el cual naciste en esta tierra y estás hoy aquí sentado recibiendo esta palabra, van a venir circunstancias para que tú no des testimonio de lo que tú eres en el Señor. Y para darle ventaja a las tinieblas, para decir, el plan de Dios ha sido destruido porque tuvo esta acción. No, hermano, no le dé lugar al diablo. Déjese moldear por el Espíritu Santo. Déjese enseñar para que usted pueda tener una cartabal que diga Maricruz Bonilla y el nombre de ustedes está preparado para toda buena obra, para ejercer el ministerio tal día y tal día en Jesucristo Padre mío. Amén. Gloria al Señor por su Espíritu Santo. Amén. Número 6. El Espíritu Santo nos convence. Juan 16:8 dice que nos convence de juicio, de justicia y de pecado. Todo lo que nosotros necesitamos saber, lo sabe el Espíritu Santo. Amén. Vea,
cuando usted es lleno del Espíritu Santo, es tan natural y tanta la llenura que se van a abrir tus ojos espirituales. Tus oídos, póngase la mano en sus oídos, van a ser afinados para escuchar esta voz preciosa del Espíritu Santo. Su corazón va a ser apercibido para cuando Él les hable. Y usted sabe, cuando usted es lleno del Espíritu Santo, no necesita que Maricruz, Eduardo o cualquier hermano que está dentro de la iglesia con autoridad le diga: hermano, usted está fallando ahí. Porque usted sabe algo, antes de que yo se lo diga, ya el Espíritu Santo se lo ha dicho. ¿Cierto o falso? Cierto. Me ha pasado. En estos días me tocó hablar con Ana Elena, y lo hablo abiertamente porque ella es una hija de esta casa. Usted sabe, yo le doy la gloria a Dios por Ana Elena y Marco. ¿Usted sabe qué? Porque ellos, nosotros los hemos enseñado, y aunque vienen de un cristianismo antiguo, cuando ellos hacen algo malo, nosotros les hablamos y ellos tienen un corazón enseñable. Ese día me tocaba decirle algo fuerte a Ana Elena. Yo decía: Dios mío, ¿cómo se lo digo? Oré y le dije: Señor, ¿por qué no haces tú el trabajo por mí? ¿Por qué no se lo dices tú? ¿Qué te parece si se lo dices tú primero y luego se lo digo yo? Y ese domingo que conversé con ella me dijo, después que yo hablé con ella me dijo estas palabras: hermano, ya el Señor me lo había ministrado, ya el Señor me había hablado de eso. ¿Y cómo no amar al Espíritu Santo? Que nos ayuda en el trabajo ministerial que cada uno de nosotros estamos haciendo. Amén. Entonces, Él nos va a convencer. ¿Quién la convenció? ¿Maricruz Morillas? No, para nada. Ella estaba convencida cuando yo fui a hablar con ella. ¿Por quién estaba convencida? Por el Espíritu Santo. Cuando usted y yo tenemos debilidades, que las tenemos en nuestras vidas, no es necesario que venga el ministro el líder de jóvenes a hablar con los jóvenes. No es necesario que venga la líder de mujeres a exhortar a las mujeres. No es necesario que venga el pastor y le diga: hermano, usted tiene que venir temprano a la iglesia. Porque el mismo Espíritu Santo te habla a tu corazón y te dice: hermano, usted tiene que ser de ejemplo. Usted tiene que dejar de mentir. Usted tiene que dejar de tener deuda. Usted tiene que dejar de hacer tal cosa en su vida. Usted debe de apartarse de la fornicación, del adulterio. Usted lo sabe, porque Él les ha hablado. Amén. Amén. Número 7. Él restaura nuestras vidas. El Espíritu Santo restaura nuestras vidas. De acuerdo con el diccionario, la palabra restaurar significa restablecer la condición original de algo. Pero de acuerdo a la Biblia, la palabra restaurar significa que es algo que va en crecimiento, que se va a multiplicar, que mejora. De manera de su condición inicial, va a superar su condición inicial y su condición final será mayor. Me explico. Usted y yo teníamos una condición cuando nacimos, ¿verdad? Cuando pecamos, perdimos esa condición original. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas a restaurarnos, a regenerarnos, ya no vamos a volver a ser la misma Maricruz de cuando nació. Va a ser una Maricruz final mucho mejor a la que nació, porque tiene la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces dígale esta mañana: Espíritu Santo, restaura mi vida. Espíritu Santo, ayúdame en todas y cada una de las áreas de mi vida. Amén. Amén. Número 8, el Espíritu Santo nos bautiza. Primera de Corintios 12:13 y Efesios 5:18. Y ya voy terminando. El Espíritu Santo nos bautiza. Primera de Corintios 12:13 y Efesios 5:18. Ya sabemos que el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Es esa llenura profunda, es sumergirlo. Quiero que en este momento te imagines un océano, el mar. El mar, al inicio del mar, ¿cómo es? Podemos entrar y no nos tapa, ¿verdad? Es bajo, su nivel es bajo. Pero cuando tú quieres conocer profundamente al Espíritu Santo, decides sumergirte más allá, a lugares que nunca habías explorado, a océanos profundos que tú nunca imaginaste, porque hay tantas cosas que hablar del Espíritu Santo, hay tantas cosas que conocer del Espíritu del Padre. Amén. Que nosotros, nuestra mente, no lo puede imaginar. Y quiero hablarle rápidamente de un relato, para culminar, de cuando Jesús sanó a un leproso. No me acuerdo la cita bíblica, creo que Jesús, el Espíritu Santo, Mateo 8, 1 al 3, creo que es. Mateo 8,
Vamos a ver si esta. Sí, del 1 al 3. Mateo 8, del 1 al 3 para terminar. Cuando descendió Jesús del monte, ¿de dónde descendió? Del monte. Le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso. ¿Quién vino? Leproso. Y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Se sabe lo que le respondió Jesús? Jesús no le respondió. Ven acá, Eli. Jesús extendió su mano, le tocó diciendo: si quieres, sé limpio. Y al instante dice la palabra que fue limpio. Gracias. ¿Usted sabía que los leprosos no se le podían tocar? ¿Usted sabía que los leprosos en aquellos entonces eran expulsados de la ciudad? Vivían en lugares donde yo imagino que estaban todos los demás leprosos o todos los demás enfermos. Me imagino que por ahí andaba la mujer del flujo de sangre que pasó yo no sé cuántos años, 12, 15 años, ya no recuerdo, ¿verdad? Y estaban todos aquellos porque el que se enfermaba en el pueblo era señal de pecado para ellos. Y resulta que el leproso era una persona que era rechazada por la sociedad. ¿Cuántos se sienten bien siendo rechazados? ¿Cuántos se sienten bien sabiendo que nadie te quiere o que alguien no te acepta? Porque el ser humano tiene el deseo de ser aceptado, es innato en nosotros. Y resulta que los leprosos eran rechazados, es decir, no solamente vivían, hermano, ¿cuántos le han tenido una alergia que no se les quita y que eso pica y es fastidioso? Una simple alergia, un simple sarpullido, una simple roseta. La lepra eran llagas en la piel. Y no era una, no eran dos, estaba lleno el cuerpo de llagas. Una persona que no pudiera descansar, que no tuviese un lugar donde poder comer, vivir, estar, donde pudiese ser atendido. No tenían ni siquiera el derecho de ser atendidos por su familia. Sufrían el rechazo de la sociedad y la soledad que les ameritaba estar fuera de la ciudad. No tenían bienes, no tenían recursos, mendigaban el pan. Era una cantidad de cosas que solamente por tener lepra la persona que la tenía acarreaba y cargaba sobre ella. Es decir, que no solo cargaban la lepra, sino que cargaban un saco muy pesado, emocionalmente, psicológicamente muy afectados. Ahora que pasamos el COVID, gloria a Dios por eso. ¿Cuántos tuvieron miedo de estar cerca de una persona que tuviera COVID? ¿Todos lo sentimos alguna vez? Pero usted sabe cuándo a uno no le da miedo. Cuando es un hijo de uno, o un padre de uno, o un esposo de una que tiene COVID. Yo le doy la gloria al Señor por todos aquellos que sirvieron cuando mi hija tenía COVID. Gracias, porque aunque yo sé que tal vez tenían miedo porque es humano, ustedes permanecieron allí cuando mi hija estuvo a punto de morirse, cuando mi hija no podía ni siquiera con su cuerpo. Y usted sabe, yo también lo tenía y no lo sabía. Y después que Rebeca empieza a cobrar vida, la doctora me dice: tú también lo tienes y tienes que aislarte. Y yo dije: pues yo no me voy a aislar de mis hijos, no los voy a dejar porque yo no tengo quien me ayude con mis hijos. Y no los voy a dejar solo. Y ella me dijo: pues hazle una habitación para que Rebeca se recupere, una habitación para que estés tú y otra habitación para que el otro niño no se contagie. Así hicimos, hermano. Cada uno vivía en una habitación por una semana, un lapso de una semana. Y usted quiere que le diga, hubo gente que hizo lo que Jesús hizo con el leproso. Me dieron la mano a mi hijo, le dieron la mano a mi familia cuando nosotros podíamos contagiarlo. Y usted sabe lo que yo hacía mientras yo estaba convaleciente y tenía a Rebeca convaleciente, le oraba por todos los que llegaban a mi casa. Y le decía: Señor, yo te ruego que no se enferme. Yo te ruego y te doy gracias, porque no estaba mi mamá en Venezuela, no estaba mi esposo, mi familia era la familia de la fe. Son ustedes son mi familia. Y yo le doy gloria al Señor por la vida de ustedes, porque yo sé que lo que yo necesito y mi familia necesita, ustedes están ahí. Nunca olvido el día que me tocó predicar para 12 semanas de liberación. En uno de esos días mi hijo reventó con fiebre. ¿Y sabe quién sacó a mi hijo? Una hermana de aquí de la iglesia. Lo sacó en medio de una predicación. Tuve que sentir que mi hijo tenía 39 grados de fiebre y yo seguir predicando porque mi hijo estaba fuera siendo atendido. Y eso marcó el corazón de mi hijo.
porque la hermana que lo sacó lo atendió como que fuera su hijo. Y yo le doy gloria al Señor, porque mi familia es la familia de la fe. Porque ustedes son mi familia. Yo quiero decirles, mi esposo y yo estamos para ustedes también, para lo que ustedes necesiten. Eso que hicimos con la hermana Nailú cuando su mamá estaba, aunque tal vez no podíamos estar en el hospital, estábamos allí con ella, orando por ella, ayudándolo con los recursos. Estamos los unos por los otros. Y dice la palabra que estaban unánimes. Y esa unanimidad es esto que pasa en esta iglesia, que cuando a uno le sucede algo, al otro le duele, que cuando tú caes, el otro te levanta, que cuando tú necesitas, yo suplo tu necesidad, que cuando yo necesito, eres tú quien me levanta y me ayuda. Esto es lo que está sucediendo en esta iglesia. Esto es lo que sucede cuando se manifiesta el Espíritu Santo. Y si han habido adversidades entre nosotros, yo te tengo una noticia, eso es normal. Porque dice la palabra que los discípulos discutían entre ellos, y no con eso quiero avalar las discusiones que pueda haber algún hermano, pero es natural que eso pueda suceder, las diferencias, las contrariedades, pero estamos unidos por un mismo espíritu. Bien.